Vamos a continuar con la lectura de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, Combray. El castillo y la landa eran amarillos, y yo no necesitaba esperar a verlos para saber de qué color eran, porque antes de que me lo mostraran los cristales de la linterna, ya me lo había anunciado con toda evidencia la áureo rojiza, sonoridad del nombre de Brabante. Golo se paraba un momento para escuchar contristado el discurso que mi tía leía en altavoz y que Golo daba muestras de comprender muy bien, pues iba ajustando su actitud a las indicaciones del texto, con docilidad no exenta de cierta majestad. Luego se marchaba al mismo paso sofrenado con que llegó. Si movíamos la linterna, yo veía el caballo de Golo, que seguía avanzando por las cortinas del balcón. Se abarquillaba al llegar a las arrugas de la tela y descendía en las aberturas. También el cuerpo de Golo era de una esencia tan sobrenatural como su montura, y se conformaba a todo obstáculo material, a cualquier objeto que se lo pusiera en su camino, tomándola como osamenta, internándola dentro de su propia forma, aunque fuera el botón de la puerta, al que se adaptaba enseguida para quedar luego flotando en él su roja vestidura o su rostro pálido, tan noble y melancólico siempre, que no dejaba traslucir ninguna inquietud motivada por aquella transverberación. Claro es que yo encontraba cierto encanto en estas brillantes proyecciones que parecían emanar de un pasado morovingio y paseaban por mi alrededor tan arcaicos reflejos de historia. Pero sin embargo es indecible el malestar que me causaba aquella intrusión de belleza y misterio en un cuarto que yo había acabado por llenar con mi personalidad, de tal modo que no le concedía más atención que a mi propia persona. Cesaba la influencia anestésica de la costumbre y me ponía a pensar y sentir cosas ambas tristes. Aquel botón de la puerta de mi cuarto, que para mí se diferenciaba de todos los botones de puertas del mundo en que abría solo, sin que yo tuviera que darle vuelta. Tan inconsciente había llegado a hacerme su manejo, le veía ahora sirviendo de cuerpo astral a Golo, y en cuanto oía la campanada que llamaba a la cena, me apresuraba a correr al comedor, donde la gran lámpara colgante, que no sabía de Golo ni de Barba Azul, y que tanto sabía de mis padres y de los platos de vaca rehogada, daba a luz todas las noches y caía en brazos de mamá, a la que me hacían mirar con más cariño los infortunios acaecidos a Genoveva. Lo mismo que los crímenes de Golo me movían a escudriñar mi conciencia con mayores escrúpulos. Después de cenar, ay, tenía que separarme de mamá, que se quedaba hablando con los otros en el jardín, si hacía buen tiempo o en la salita donde todos se refugiaban si el tiempo era malo. Todo menos mi abuela, que opinaba que en el campo es una pena estarse encerrado, y sostenía constantemente discusiones con mi padre. Los días que llovía mucho, porque me mandaba a leer a mi cuarto en vez de dejarme estar afuera, lo que es así nunca se le hará a un niño fuerte y enérgico, decía tristemente, y más esta criatura que tanto necesita ganar fuerza y voluntad. Mi padre se encogía de hombros y se ponía a mirar el barómetro, porque le gustaba la meteorología, mientras mi madre, cuidando de no hacer ruido para no distraerlo, lo miraba con tierno respeto, pero sin excesiva fijeza, como sin intención de penetrar en el misterio de su superioridad. Pero mi abuela, hiciera el tiempo que hiciera, aun en los días de la lluvia caía firme, cuando Francisca entraba en casa precipitadamente, los preciosos sillones de mimbre no fueran a mojarse, se dejaba ver en el jardín desierto y azotado por la lluvia, levantándose los mechones de cabello gris y desordenado para que su frente se empapara más de la sobriedad del viento y del agua. Decía, por fin respiramos. Recorría las empapadas calles del jardín, calles alineadas con excesiva simetría y según su gusto por el nuevo jardinero, que carecía del sentimiento de la naturaleza, aquel jardinero a quien mi padre preguntaba desde la mañana temprano si se arreglaría el tiempo, con su menudo paso entusiasta y brusco, paso al que daban la norma los varios movimientos que despertaban en su alma la embriaguez de la tormenta, la fuerza de la higiene, la estupidez de mi educación y la simetría de los jardines, en grado mucho mayor que su inconsciente deseo de librar la falda color cereza de esas manchas de barro que la cubrían hasta una altura tal que desesperaban a su doncella. Cuando esta vuelta por el jardín la daba mi abuela, después de cenar, una cosa había capaz de hacerla entrar en casa, y era que en uno de esos momentos en que la periódica revolución de su paseo la traía como un insecto frente a las luces de la salita en donde estaban servidos los licores, en la mesa de jugar, la gritara mi tía, Matilde, ven y no dejes a tu marido que beba coñac. Como a mi abuela le habían prohibido los licores, mi tía,
para hacerla rabiar porque había llevado a la familia de mi padre un carácter tan diferente que todos le daban bromas y le atormentaban. Le hacía beber unas gotas. Mi abuela entraba a pedir vivamente a su marido que no probara el coñac. Enfadábase él y echábase un trago, sin hacer caso. Entonces mi abuela tornaba a salir, desanimada y triste, pero sonriente sin embargo porque era tan buena, de tan humilde corazón, que su cariño a los demás y a la poca importancia que así propio se daba, se armonizaba dentro de sus ojos en una sonrisa, sonrisa que al revés de las que vemos en muchos rostros humanos, no encerraba ironía más que hacia su misma persona, y para nosotros era como el besar de unos ojos que no pueden mirar a una persona querida sin acariciarla apasionadamente, cosas que son esas como el suplicio que mi tía infligía a mi abuela, como el espectáculo de las vanas súplicas de ésta y de su debilidad de carácter, ya de rendida antes de luchar para quitar a mi abuelo su vaso de licor, a la que nos acostumbramos más tarde que el punto de llegar a presenciarlas con risa y a ponernos de parte del perseguidor para persuadirnos a nosotros mismos de que no hay tal persecución. Pero entonces me inspiraban tal horror que de buena gana hubiera pegado a mi tía. Pero yo, en cuanto oía la frase, Matilde, ven y no dejas a tu marido que beba coñac, sintiéndome ya hombre por la cobarde, hacía lo que hacemos todos cuando somos mayores y presenciamos dolores e injusticias. No quería verlo y me subí a llorar a lo más alto de la casa, junto al tejado, a una habitación que estaba al lado de la sala de estudio, que olía a lirio y que estaba aromada además por el perfume de un grosellero que crecía afuera, entre las piedras del muro, y que introducía una rama por la entreabierta ventana. Este cuarto, que estaba destinado a un uso más especial y vulgar, y desde el cual se denominaba durante el día claro hasta el torreón de Sourbenil-le-Pin, me sirvió de refugio mucho tiempo, sin duda por ser el único donde podía encerrarme con llave, para aquella de mis ocupaciones que exigían una soledad inviolable: la lectura, el ensueño, el llanto, la voluptuosidad. Lo que yo ignoraba entonces es que mi falta de voluntad, mi frágil salud y la incertidumbre que ambas cosas proyectaban sobre mi porvenir contribuían en mayor y mayor dolorosa proporción que las infracciones del régimen de su marido a las preocupaciones que ocupan a mi abuela durante las incesantes deambulaciones de por la tarde o por la noche, cuando la veíamos pasar y repasar alzado un poco oblicuamente hacia el cielo aquel hermoso rostro suyo, de mejillas morenas y surcadas por unas arrugas que al ir haciéndose vieja habían tomado un tono malva como las labores en tiempo de otoño. Arrugas cruzadas, si tenía que salir, por rayas de un velillo a medio alzar, y en las que siempre se estaba sentada una lágrima involuntaria, caía entre aquellos surcos por causa del frío o de un pensamiento penoso.